¿Ven la pantalla, jóvenes, por favor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, ahí se ve. Ya. Este es el nuevo libro que acabo de enviarles. Titula Formación de Proyectos de Inversión. Tiene un contenido teórico y también práctico. Su autor, Pimentel Edmundo. No es el ingeniero Raúl Pimentel, por si acaso. ¿Ya? Estaba buscando, no he pillado, jóvenes, la cantidad de alumnos que están ya inscritas en la materia, pero parece que es un buen número. Yo tenía ya, no se pudo imprimir y en una hojita anoté, pero mi hojita parece que lo he utilizado en otra cosa y no tengo el dato exacto. Bueno, eso es lo de menos. Lo voy a ver más tarde. Para cruzar la información con los que están en clase y no se olviden que les he pedido que ingresen con su apellido paterno. Pareciera que lo hacen a propósito. Entran con su nombre, etcétera, etcétera. Las personas que interfieran la clase con su audio abierto y no cumplan los requisitos, yo lo voy a mandar a sala de espera como castigo. Por algo hice las recomendaciones en forma oportuna. Muy bien. Voy a hoy referirme, jóvenes, después de ver la parte del desarrollo económico. Este material tiene un contenido muy similar, si ustedes pueden apreciar en esa página. Habla de la definición, clasificación y contenido de un proyecto económico. Luego del contexto. El desarrollo económico de un determinado país, región o localidad en la que va a desarrollarse o desenvolverse el proyecto como tal. Le había pedido que en la clase anterior hablemos siempre de un proyecto de inversión y no solamente de un proyecto cualquiera. Ahí está la definición del término proyecto de inversión. Estoy citando el contenido. Obviamente no vamos a ver, yo voy a globalizar la explicación, pero está ahí todo el contenido para que ustedes puedan leer una y otra vez hasta que puedan comprender definitivamente su contenido. ¿De acuerdo? Luego está la clasificación de proyectos de inversión según la actividad, según su modalidad. Hay clasificaciones específicas que ya lo veremos, inclusive a partir de las alternativas que ofrece el proyecto como tal, las etapas en cuanto a su procedimiento para formular un proyecto. Luego está el análisis del marco de factores políticos, económicos y sociales. Eso es lo que justamente en la clase anterior yo he explicado, jóvenes, el contexto. En realidad, todo proyecto en el marco de un plan de desarrollo. ¿De acuerdo? Estamos hablando acá del análisis. Bueno, está muy grueso este marcador, no me gusta. Ya. Vamos a borrar. Y vamos a apuntar de esta manera. Análisis de factores políticos, económicos y sociales. Es el contexto al que nosotros lo vamos a denominar como realidad económica. Y si queremos, podemos introducir el término de y social. ¿Por qué la última parte? Porque también existen proyectos sociales y también hay, si mal no recuerdo, la clase anterior ya les había citado, ¿no es cierto?, que hay
distintos tipos de proyectos. Tipos de proyectos. Y citamos cuáles, jóvenes, por favor, recuerden. ¿Recuerdan cuáles son? A ver, ¿no hablamos? ¿La aritmética y la geométrica? No. Está hablando de tipos de proyectos. Eso es la tasa de crecimiento. Los tipos de proyectos, jóvenes, hemos señalado, pero es que es importante que tomen sus apuntes. Hay proyectos privados, que los que generalmente se habla de esto, tal privado, pero se llaman privados. Existen proyectos públicos, cuando lo encara el proyecto, el Estado, con recursos justamente del Estado, y además existen proyectos sociales. Proyectos sociales. Por tanto, es más pertinente hablar de una realidad económica y social. Cuando el Estado o la gobernación o las alcaldías o cualquier entidad que tenga administración pública va a tener que hacer estos o encarar estos dos proyectos, sea público o sea social. Y no lo privado es cuando se asignan capitales propios de particulares, de personas naturales, se llama. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tipos de proyectos? En realidad, los privados, cuando justamente, ya sean personas naturales o jurídicas, asignan recursos a una determinada actividad para satisfacer necesidades, para cuyo efecto se asigna un capital de inversión propio o financiado, pero bajo su ya provienen de un programa de desarrollo nacional. Eso hablamos la clase anterior. Puede ser un plan, puede ser un programa, o puede ser un proyecto propiamente. Generalmente se afirma que el desarrollo nacional, regional o sectorial. Como el caso actual en nuestro país, vemos que el Estado está produciendo bienes y servicios con capitales públicos, cuyo ente ejecutor, en este caso, será el Estado, con inversiones del Tesoro Público. Los recursos, en este caso, jóvenes, salen del Tesoro General de la Nación. Eso llamamos Tesoro Público. TGN. En cambio, los proyectos sociales también pueden provenir de un plan de desarrollo nacional, incluido principalmente en un programa de carácter social. Esa es su diferencia.
¿Nos puede repetir, ingeniero, por favor? Disculpe. Ya, lo último. Los proyectos sociales son aquellos que provienen, quieren así, de una planificación nacional. Encarado por el Estado o el gobierno. Y como tal, resultado de un programa social. De un programa social. En este caso, el ente ejecutor también va a ser el Estado, pero de una unidad especializada. De una manera especializada. Generalmente los proyectos sociales también se materializan en base a presiones de la propia sociedad. Es decir, en muchos casos, un determinado programa no está tomado en cuenta en el plan y es de necesidad. Entonces el gobierno tiene que desarrollar un programa social frente a una presión social. Entonces ahí está un poco la diferencia con los proyectos públicos, que estos necesariamente provienen de un plan de desarrollo nacional, debidamente presupuestado. En cambio, los programas sociales muchas veces no tienen presupuesto ya previamente aprobado y lo que se tiene que hacer es efectuar transferencias de un programa a otro programa en términos de presupuesto. Muy bien. Entonces, jóvenes, nosotros vamos a hablar indistintamente, pero particularizando estos tipos de proyectos. Voy a borrar, si no tienen ninguna pregunta, por favor. O si quieren, utilizo una página en blanco. Depende. Si no se ve muy bien, puedo utilizar una página en blanco, ya no sobre el material. A veces es conveniente hacer sobre el material porque así yo puedo señalar o ustedes pueden observar sobre qué estoy hablando. Por ejemplo, en este caso particular, estoy hablando de la clasificación de los proyectos de inversión, que está en el punto 3.1. Y además estamos hablando, ¿no sé, de proyectos sociales esencialmente. Muy bien, voy a ir un poquito más allá para sintetizar. El procedimiento en cuanto a sus etapas de la formulación de un proyecto. Textualizar todo el problema de las necesidades, o mejor, lo voy a esquematizar todo completo, jóvenes, si me permiten, y si quieren lo voy a hacer en una página totalmente independiente. Oh, muy bien. Voy a hacer una esquemita que probablemente no voy a encontrar en ninguno de los libros. A ver, un esquemita
un poco sui generis. Voy a tratar de asociar con qué colorcito hago. A ver. El celeste. Aunque el verde. Voy a hacer estos jóvenes. ¿De acuerdo? Y voy a asociar esencialmente fíjense, aquí voy a anotar aquí voy a hacer mención a los recursos. Y aquí voy a hablar de un plan. Empiezo con una idea. Me voy a un perfil de proyecto. Continúo con una prefactibilidad. Ustedes lo hacen dentro del círculo. Continúo acá y tengo la factibilidad del proyecto. Aquí voy a asociar también de ida y vuelta. ¿Dónde los identifico? En el mercado. Ah, bonito el color, ¿no? ¿Qué colores, jóvenes? Morado, ingeniero. Lila, ingeniero. Morado. Morado, el que está enamorado, ¿no? Muy bien. ¿Dónde hay una lechuga? Ah, vamos a ver la lechuga, ¿qué tal es? El gran problema, jóvenes, es identificar esta idea en este mercado, pero estableciendo necesidades, voy a anotar acá, complementariamente, necesidades insatisfechas. En consecuencia, estas necesidades, si no están necesariamente en el plan, pero finalmente, a través de la idea, va a tener su vínculo con un plan de desarrollo, sea nacional o sea departamental. Y debo asociar, ¿no es cierto?, los recursos que se requieren con la idea. Imagínense si yo voy a pensar, qué sé yo, transportar una población de edad determinada a la Luna. Por dar un ejemplo muy exagerado. Entonces tendré que pensar en los recursos disponibles, posibles, que podría yo tener que requerir para poder plasmar mi idea. Ustedes saben, jóvenes, que hay mucha gente que quiere irse fuera de la Tierra, ¿no? No sé, pero es gente loca. Quiere ir a visitar otros planetas de este globo terráqueo.
Y así podemos establecer un conjunto de ideas que puede exigirnos muchísimos recursos. Probablemente no habría capacidad para poder materializarlo. Por eso que ustedes, jóvenes, tienen que pensar, si son 3 los integrantes del grupo, por dar un ejemplo, tendrá que haber 3 ideas diferentes. Y de las 3 ideas se va a quedar con una idea, cuya idea se plasmará en un proyecto. Ahora, al momento de pensar en la idea, hay que pensar en el mercado, relacionando con las necesidades y fundamentalmente con los recursos disponibles, que pueden ser, ojo, anoto acá, recursos de capital, recursos relacionados con el factor trabajo, con el factor tierra y con la alta. En general también con recursos materiales. Cuando hablamos de tierra, podemos también hacer referencia a los recursos naturales. Y obviamente, jóvenes, a la innovación tecnológica que estaría incluido en ¿dónde? En el capital. Es decir, podemos adquirir maquinarias de última generación si disponemos del capital necesario y suficiente. Y además, en un momento determinado. No es lo mismo que yo invierta hoy a que invierta de acá después de un año. O pasado 3 o 6 meses. De un proyecto similar o parecido, ya ingresar al mercado y a mí me deja ¿en qué? En offset, con las barbas en remojo, en una situación totalmente negativa. Por eso hay que ver mucho la de la inversión. Por ejemplo, fíjense, un caso típico en materia de servicios. Durante la pandemia, los famosos deliveries proliferaron porque había una necesidad y mucha gente adquirió motocicletas y seguramente hoy ya no existe la misma demanda. Entonces hay un capital que está dormido o semidormido en las motocicletas. Aunque algunos todavía siguen trabajando, pero muy poco. ¿Estoy en lo cierto, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes, por favor? Hola. Uy, se nos ha ido otra vez la señal. Hola. Sí, ingeniero, se escucha. Ahora sí se escucha, ingeniero. Ah, ya, pero les ruego siempre contestar, jóvenes, porque a veces, como yo no puedo advertir, la señal se va, nos desconectamos y yo estoy hablando al fósforo. Entonces, siempre voy a preguntar si están escuchando, que lo más... Si tienen alguna pregunta, formulen. Voy a volver a repetir, jóvenes.
por tercera o cuarta vez. Estamos viendo la parte procedimental de cómo se debe formular un proyecto de inversión. Hay quienes afirman que no es cierto, que si no tenemos recursos no podemos hacer nada, ni siquiera pensar en la idea, y mucho menos desarrollar el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad del proyecto. Antes de olvidar, estoy últimamente muy olvidadizo. A ver, ¿con qué color? Con este color. Con celeste, aunque me cueste. A partir de la idea, jóvenes, la factibilidad se conoce como una etapa de la preinversión. ¿Ya? Son etapas. Preinversión. Posteriormente, la siguiente etapa es el estudio definitivo. Y finalmente viene la operación, que sería la puesta en marcha del proyecto. Bueno, eso vamos a ver en clases posteriores. Pero aprovechando el esquemita, si yo les digo qué aspectos o elementos contiene la preinversión, tendrán que decirme de la idea, el perfil de proyecto, la prefactibilidad del proyecto y la factibilidad del proyecto. ¿Estamos? Muy bien. Decía, jóvenes, que es absolutamente importante tomar en cuenta en el mercado las necesidades insatisfechas. ¿Qué significa eso? Significa, como les dije anteriormente, jóvenes, significa, bien, con un rojo, significa que la demanda es mayor a la oferta de dicho bien, no caso contrario. Hablamos de necesidades insatisfechas y como consecuencia hay una demanda mayor a la oferta por dicho producto o por un producto similar. Yo, por ejemplo, podría producir jugo de acerola o de cacerola. Acerola. Muy bien. Haciendo una combinación extraña con limón y con mandarina. ¿Qué saldrán, no? Supongamos que algo delicioso y que la gente, por sus características físico-químicos del producto, podría demandar. Es decir, hay que asegurarnos que exista demanda. Estoy combinando acerola, limón, mandarina, naranja. Es un súper poderosa vitamina C. ¿Será? No conozco muy bien, jóvenes. Estoy hablando un poco de forma ocurrente. Ustedes saben muy bien ese campo nutricional. Pero se hace, ¿verdad? Sí, ingeniero. ¿Alguna vez habrá ocurrido esa ocurrencia, jóvenes? Porque sé que tengo entendido que la acerola es una vitamina C muy bueno, ¿no?
muy buena la acerola. Si Sí, ahí lo es buena. si introducimos limón, mandarina y la naranja, no sé, pues no, ¿qué saldrá? Súper vitaminado, súper vitamina C. Bueno, entonces, jóvenes, eso es lo que tienen que hacer. Estar seguros de que existe una demanda insatisfecha para luego continuar con las siguientes fases del proyecto, prefactibilidad y factibilidad. Todo ese estudio se lleva a cabo a nivel de lo que se llama preinversión. Preinversión. Muy bien, voy a dejar de compartir, voy a borrar todo esto, si no hay ninguna pregunta, dejo. Oh, ¿qué pasó? Algo ha pasado. Ahora sí. Muy bien. Borramos todo esto y volvemos a nuestro esquema del contenido. Análisis de las etapas para la elaboración de un proyecto. Primera parte, concepción de la idea. El estudio de prefactibilidad. Aquí no hace referencia al perfil de proyecto. Yo estoy incluyendo porque es necesario. La otra parte, bueno, ni siquiera habla ya de la factibilidad del proyecto. Simplemente dice tercera etapa, formulación del proyecto, cuarta etapa, evaluación, quinta etapa, ejecución del proyecto. Bueno, son distintos enfoques. Pero no nos vamos a sujetar estrictamente a dicho contenido. Yo tengo mi propio contenido, pero en la cabeza, jóvenes. Así que voy a hacer referencia conforme sea necesario. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, ingeniero. Página. Vamos a ver rápidamente, jóvenes, lo que ustedes tienen que hacer por lo pronto. A ver, voy a ir a la definición del proyecto de inversión, página 8. Rapidito, vamos a ver qué dice. Yo, la verdad, desconozco. No he revisado, mentirles. ¿Dónde está? Página 8, ya está aquí. ¿Dónde está la página 8? Acá. Ahí están las definiciones de lo que es un proyecto de inversión. Se puede decir de distintas maneras. Y dice claramente ahí, existen muchas definiciones referente a un proyecto de inversión. Entre ellos hay un manual de esto, bueno, aquí dice elaborado por Julio Melnig, y yo conozco un manual de proyectos de la UNESCO, ILPES, que está ahí, la guía de presentación de proyectos, editado por Naciones Unidas, ahí está. Es Julio Melnig, editado por Naciones Unidas. ¿Qué dice la primera definición? Es el conjunto de antecedentes que permite estimar ventajas, desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos para la producción de determinados bienes o servicios. Yo voy a hacer otra definición. Es un conjunto, ¿no?, de actividades técnicas que deben seguir un curso procedimental para lograr los objetivos previstos, entre paréntesis puedo colocar bienes y servicios, de los factores productivos, con asignación óptima de factores productivos. Para satisfacer
necesidades. ¿Qué he hecho mención? A diferencia de esto, estoy hablando esencialmente, jóvenes, de un concepto procedimental. Procedimiento. Hay que empezar por la idea. Si no hay idea, no hay... Algunos llaman, jóvenes, a esta idea que se encienda un foquito, un foco. Y esta idea se asocia a qué producir. Primer elemento. Segundo, podría decir cómo producir. Ahí viene la tecnología. No importa el orden. Podría decir cuánto producir. ¿Dónde? ¿Para qué? Entonces, esto tiene un curso procedimental para alcanzar o lograr la producción de bienes y servicios con una asignación óptima de los factores productivos para satisfacer necesidades. Listo. Seguramente que esa definición que es mío, que es folclórico seguramente en este momento, ningún autor lo ha dicho de esa manera. Pero todos, más o menos, hacen referencia. ¿Puedo borrar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias. Hay una segunda definición. Es un plan prospectivo de una unidad de acción, realizar algún aspecto del desarrollo económico-social. Esto implica, desde el punto de vista económico, proponer la producción de algún bien o la prestación de algún servicio con el empleo de ciertas técnicas. Ahí ya está hablando de técnicas, y con miras a obtener un determinado resultado o ventaja económica social. No habla en ninguna parte de necesidades, es decir, satisfacer necesidades. Tiene un enfoque más de carácter economicista, ventaja económica o social. Bueno, está en la clasificación de los proyectos según la actividad, proyectos agropecuarios, proyectos industriales, ahí tenemos un conjunto, proyectos de servicio, según la modalidad, proyectos de instalación, proyectos, o sea, la instalación significa cuando se va a hacer una implementación de un proyecto con carácter nuevo. Proyectos de ampliación, proyectos de traslado, etapas para la realización de un proyecto, hay un esquemita. Ahí está, concepción de la idea. No hay el perfil. Estudio de prefactibilidad. La formulación del proyecto significa la factibilidad y luego se pasa a la evaluación o aprobación y luego la puesta en marcha, que significa ejecución del proyecto en la parte operativa. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí están los factores económicos con los que tiene que relacionarse nuestro proyecto y pueden ser de carácter cualitativo y cuantitativo. Por eso que los proyectos responden a un plan. El crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso le interesa al gobierno. Y como consecuencia podría, por ejemplo, decir, no sé si les hice el ejemplito, que los campesinos tienen la posibilidad de importar maquinaria con arancel cero. Es decir, no pagan nada.
para productos alimenticios. Y no estrictamente industriales, digamos. Fíjense, es una política del gobierno para incentivar la producción y mejorar las condiciones de vida de los productores campesinos. Obviamente, siempre alguien, o sea, no alguien, sino todo gobierno, jóvenes, es que la tasa de desempleo cada vez sea menor. El índice de precios tiene que estar debidamente controlado. Hay inflación cuando los precios aumentan exageradamente en el tiempo. Y cuando hablamos valor de las reservas del país, bueno, este es un concepto de carácter eminentemente económico y tiene que ver con aquello que se llama RIN, solamente voy a referirme, ¿qué significa? Significa reservas internacionales netas. Y el país obtendrá mayor cantidad de recursos siempre y cuando el país pueda exportar. Una X significa exportación. Una X. Bueno, está mal. Una X significa que el país está en condiciones de exportar determinado bien. ¿Qué es exportar? Sacar un bien del país a otro país. Y por ese concepto, el país genera, ¿qué genera, jóvenes? Divisas. ¿Qué son las divisas? Es una moneda extranjera. En el caso nuestro, son dólares. Ah, no son dólares, ¿no? Son dólares, por favor. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Si hay, planteen los jóvenes, no tengan temor, por favor. Estamos yendo un poco rápido porque esta parte es más bla, bla, bla. Tienen que leer ustedes. ¿Qué tal fuera si les dictara? Es un problema, ¿no? ¿O no? ¿Qué prefieren? ¿Contar con el material o que les dije? Como está explicando ahora, ingeniero. Ya, ok. Porque no nos referimos al material, dictamos y ustedes no van a saber por dónde está la explicación y se van a perder. Y tendrían que leer muchísimo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a volver a abordar todo esto. Repito, jóvenes, si hay alguna duda, no hagan otra cosa que preguntar. Muy bien. Entonces hay una serie de teorías de factores políticos, factores económicos, tal como aquí pueden apreciar. Lo que nos interesa más a nosotros es el factor económico para generar ganancias, pero también hay que tomar en cuenta, jóvenes, ahí está, comercio exterior, deuda interna, externa, infraestructuras, recursos naturales, índice de libertad económica. Eso tiene que ver justamente con las economías de libre mercado. Es decir, puede ingresar al mercado a producir cualquier bien dependiendo solo de su propia decisión. Eso llamamos libertad económica. Y de la misma forma, esa persona que está produciendo, qué sé yo, chocolate en el mercado, nadie le compra porque su precio es muy caro o compra muy poco y como está con pérdidas, decide de pronto cerrar su fábrica y ya ha perdido mucho capital, pero es preferible perder, a no seguir perdiendo, diré, y
es preferible cerrar la fábrica. Entonces, la libertad económica nos lo da un gobierno democrático donde no te imponen nada. Vos podés iniciar a desarrollar cualquier actividad económica en determinado momento, de acuerdo a tu interés, siempre y cuando te ajustes a las normas, y de la misma forma uno se puede salir sin inconveniente alguno. Y si debes impuestos, aún hayas cerrado tu fábrica, igual te van a corretear hasta que pagues. ¿Es así como ocurre, verdad, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Muy bien. Factores políticos, buen gobierno, mal gobierno. Ah, no. Aquí hay Estado de Derecho, que se respetan las leyes y que no te quiten tus bienes, de pronto si te va bien en el negocio, etcétera, etcétera. La cohesión social, por favor, ustedes van a leer, esto es teoría pura. Factores, vamos a medir el bienestar social, es a través del índice de desarrollo humano, les expliqué en la clase anterior un poco al respecto, lo vamos a iterar, el índice de Gini, que se puede explicar a través de un gráfico, cómo la pobreza va disminuyendo y se mejora la calidad de vida. El índice de pobreza, índice de violencia, de calidad de vida, ahí está, índice de confianza y la proporción del gasto. Son factores de carácter social. Y finalmente, jóvenes, aquí está un esquemita. Tanto en el sector privado como en el sector oficial. El oficial se refiere al Estado, porque ella habla de análisis de los objetivos y de los planes de desarrollo regional, sectorial y nacional. ¿Verdad? Ahí está el concepto de un proyecto, en ese esquema. Muy bien, hay que seleccionar un determinado producto, hay que hacer el diseño preliminar, construcciones prototipos, son algo nuevo. Y aquí está un poco un esquema, jóvenes, del proceso para el desarrollo de nuevos productos. Fíjense, siempre pasa por la idea inicial. Hay que ver la tecnología por una parte. Todo esto de acá, jóvenes, tiene que ver esencialmente, aquí dice con el diseño definitivo, tiene que ver esencialmente con la producción, pero considerando una determinada tecnología. Y la tecnología estará relacionado esencialmente a la utilización de bienes de capital, NACA. Eso es maquinaria, herramientas, equipos. Es decir, que para diseñar el producto, seleccionar qué producir, también a la vez tengo que pensar en la posible tecnología que tendré que utilizar. Por ejemplo, tendré que saber de inmediato si existe una maquinaria, un bien de capital de determinadas características que produzca 10 o 100 quintales en un minuto, ¿no es cierto?
fíjense, 100 quintales en un minuto, y que la maquinaria tenga una vida útil de 10 años. Se me ocurre pensar ese ejemplo. Es probable que solo encontremos una maquinaria que 60 quintales en un minuto y solo los años de vida son 6. Cuando mi proyecto está pensado para 10 años, en razón de que la maquinaria tendría que durar 10 años. Entonces, ¿qué implica esto? Que tengo que bajar mi horizonte de vida. Si me decido por tendré que bajar de 10 a 6 años, dejar de producir una minada y quedarme con 60 quintales de capacidad de la planta y que produzca en un minuto. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy sujetando a la existencia de la tecnología y no pensar que me va a hacer una maquinaria de acuerdo a mi gusto. Aunque podría ser, pero no. Muy bien, voy a borrar. ¿No hay ninguna pregunta? Ya terminamos, jóvenes. Bueno, ahí está todo el procedimiento. La primera, segunda, tercera etapa es teoría. Bueno, la evaluación no lo vamos a ver por ahora, ¿no? Aunque podemos teóricamente conocer, ahí está evaluación social y evaluación privada. Y por ahí tiene que estar la evaluación pública. Contenido del proyecto. Análisis del producto, estudio de mercado nacional, consideración sobre el mercado externo, si es que estamos pensando en exportar nuestro producto, tamaño y localización. En realidad, todo esto, jóvenes, cuando habla del análisis del producto, tanto en el mercado local como nacional, y consideración estamos hablando esencialmente del estudio de mercado. Posteriormente hablamos del tamaño, la localización, la ingeniería, la inversión, presupuesto de ingresos y gastos, el análisis económico y financiero, tiene que estar antes, y bueno, consideraciones finales, no sé a qué se refiere, ya lo veremos. Muy bien, ahí están algunas explicaciones respecto a lo que... Es muy bonito este libro, jóvenes, estoy viéndolo por primera vez. No sé, el anterior semestre no utilizamos este libro, me parece, no utilizamos. No recuerdo. O quizás alguna parte. Muy bien, ya ingresaríamos al capítulo 2, que exclusivamente tiene que ver con el estudio de mercado. Eso lo dejamos por ahora pendiente. ¿Ok? Preguntas, jóvenes, me salgo de compartir pantalla, dejo de transmitir y Solís Antunes Celeste, aunque me cueste, recién está ingresando. Y 6 personas en clase.